Tal como acabamos de establecer, MySQL es un lenguaje tipado, lo cual significa que cada una de las columnas que creemos van a tener que tener definido de antemano el tipo de dato de la información que vamos a manipular. MySQL reconoce 5 grupos principales de tipos de datos. Por un lado tenemos los números, que va a diferenciar el tipo de dato numérico entero del decimal. Por otro lado, los textos, tenemos textos cortos hasta 255 caracteres, generalmente para nombre, apellido, correo electrónico, etc. O textos ilimitados, como podría ser, por ejemplo, el cuerpo del posteo de un blog. Tenemos manejo del tiempo, que se reduce a fechas, horas y demás derivados. Tenemos también booleanos y tenemos arrays. Dentro de los grupos que ofrece MySQL, vamos a encontrar que también tenemos algunos tipos de datos que existen solo por compatibilidad con otros sistemas de gestión de base de datos, llegado el caso que lo que estamos haciendo sea una migración de servidores. Dentro de los tipos de datos numéricos, como bien dijimos recién, tenemos por un lado los enteros, que son todos los tipos de datos que finalizan con int. Int es la abreviatura de integer, de entero. La diferencia entre estas distintas categorías de enteros está en el número más alto que puede guardar, cuál es el valor máximo que puede almacenar esa columna en particular. Si establecemos una columna con el tipo de dato tinyInt, el número más alto que vamos a poder almacenar en esa columna va a ser el valor 255. Si queremos definir algo que tenga el número 600, el tinyInt no nos va a servir lógicamente. Luego tenemos el smallInt. El smallInt es el tipo de dato que le sigue y salta hasta el valor máximo 65.535. Al smallInt le sigue el mediumInt, que soporta como valor más alto el 16.777.215. Y por encima de ellos está el integer propiamente dicho con el tipo de dato int. Ese tipo de dato va a almacenar como número máximo el 4.294.967.295. Y tenemos un último tipo de dato, una última categoría, un último nivel, que es el big int, el integer grande, que soporta esa cifra casi impronunciable de como cifra máxima, como valor. Es probable que no necesitemos en primera instancia un big int para almacenar información. Por defecto, todos los tipos de datos numéricos soportan su representación negativa. O sea que tenemos -1, -2, -3, etc. Pero de dejar que el tipo de dato almacene valores negativos, vamos a tener que tener presente que el valor máximo va a llegar hasta la mitad. Porque lo que tenemos no es el valor de 0 a 255, sino lo que tenemos son 255 espacios en memoria para definir el número que queremos. O sea que si la columna soporta valores negativos, va a ir desde -128 hasta 127 como valor máximo. Lógicamente, por medio de un atributo podemos definir que no queremos soportar los valores negativos, de forma tal de que el tinyInt llegaría hasta el valor máximo de 255. Si no, va a cortar a la mitad, va a cortar antes. Y dentro de los decimales, que también se conocen como los números de coma flotante, tenemos por un lado el tipo de dato float, que es un decimal de precisión simple. La precisión simple son 8 decimales, es decir, 32 bits para el valor del número. Tenemos el double, que es el tipo de dato decimal con precisión doble. Si el otro eran 8 decimales, estos son 16 decimales. Tenemos el real. El real en realidad es un tipo de dato de compatibilidad, que es un sinónimo de double por si venimos de un SQL Server, por ejemplo. Tenemos decimal. El tipo de dato decimal, si bien almacena los valores como texto, permite hacer operaciones matemáticas, o sea, los almacena como cadena de texto, pero después nosotros podemos hacer operaciones de multiplicarlo por 10, descontarle algún otro valor o sumar. Tenemos numeric, que también es un tipo de dato que es sinónimo de decimal, o sea que en realidad tenemos float, double y decimal. Real y numeric son en realidad tipos de datos que están ahí por compatibilidad, por si venimos de algún otro sistema de gestión de base de datos que trabaje con esos tipos de datos. Float, double y real, o sea, estos tres, aceptan siempre el valor negativo. No hay forma de cancelarlo. No le podemos decir que no acepte el -1. Sin embargo, decimal y numeric, como guardan cadenas de texto, sí permite cancelar el signo de negativo, porque en definitiva es un carácter más. -1 son 2 caracteres, el guión del menos y el 1. Dentro de los textos, MySQL reconoce 2 categorías.
Por un lado, textos cortos que llegan hasta 255 caracteres que se subdividen en dos tipos de datos. Por un lado tenemos el tipo de dato char, que viene de character, que es un texto con una longitud fija. Si yo le digo que quiero un char de 10 caracteres, me va a guardar siempre 10 caracteres. Si le paso 11, el onceavo se pierde, no se almacena, pero si le paso 6 caracteres, se va a autocompletar con los 4 que falten, con lo que represente para el motor de la base de datos con un espacio, no un espacio físico real visible en la web, sino un espacio a nivel almacenamiento. Por lo cual también tenemos varchar. El var viene de variable, donde si yo defino que quiero una columna de tipo varchar de 10 caracteres, si paso 11, el onceavo se pierde, pero si paso 6, los 4 restantes se van a reacomodar a la próxima fila. Y tenemos también textos más grandes, más extensos, cuando necesitamos algo más que 255 caracteres. Tenemos por un lado text, donde el texto almacenado no diferencia mayúsculas y minúsculas, y tenemos por otro lado blob, que blob en realidad es case sensitive porque lo que guarda no es el símbolo, sino su representación binaria. ¿Qué quiere decir esto? En el tipo de dato text guardamos hola con la H, la O, la L y la A. Y si no es case sensitive, hola minúscula es lo mismo que hola mayúscula por el valor. El tipo de dato blob lo que guarda es el código que está por detrás de la H, de la O, de la L y la A, por lo cual la H minúscula va a tener un código distinto que la H mayúscula. Por lo general, el tipo de dato blob se termina utilizando para almacenar archivos en la base de datos. En vez de hacer el upload físico que vimos cuando hicimos el upload de archivos por el peso files, bueno, en vez de guardarlo en una carpeta del FTP, le vamos a decir que lo queremos almacenar en una columna de la base de datos. La única ventaja a favor de hacer esta técnica es que el día que tengo que migrar de servidor porque el hosting que tenía contratado no existe más o se hizo muy caro o hay otro que me conviene, exporto la base de datos y me estoy llevando los contenidos y también los archivos que fueron almacenados en una columna de tipo blob. Y tal como sucede con los enteros, text y blob también tienen subdivisiones, o sea, distintos niveles. Y nuevamente, la única diferencia entre un tipo de dato text y otro tipo de dato text es la cantidad máxima de caracteres que va a almacenar. El tiny text o tiny blob soportan hasta 255 caracteres, por lo cual podríamos decir que son un alias de char y varchar, porque cortan en 255 caracteres. El tipo de dato text y blob soportan hasta 65.535 caracteres, es decir, símbolos, incluyendo espacios, signos de puntuación y demás. Medium text o medium blob soportan hasta 16.777.215 caracteres. Y por último tenemos el long text y long blob, que soportan 4.294.967.295 caracteres, que por ahí, comparado con los enteros que tenían la cifra astronómica del 18.000 millones o algo así, no me acuerdo, parece poco, pero estos 4.000 millones de caracteres representan 4 gigas de información. 4 gigas de información a nivel texto plano es un montón de información, por lo cual está perfecto. Así como tenemos los números, enteros y decimales y los textos, tenemos también el manejo de fecha. MySQL o MySQL ofrece tipo de datos para manejo de fecha, para manejo de hora y ciertos derivados. ¿Podríamos almacenar una fecha como texto? Sí, tranquilamente. Pero si lo manejamos como fecha, nos va a permitir hacer operaciones, por ejemplo, calcular la diferencia de tiempo que pasó entre que el usuario se dio de alta y la actualidad. ¿Por qué? Porque cada cierta cantidad de tiempo queremos forzar al usuario a cambiar la contraseña. O lo que suele suceder en algunas publicaciones, donde los comentarios dicen publicado hace un día, hace 2 días, hace 10 días. Bueno, por medio de las funciones de MySQL de manejo de fecha, si la columna es un tipo de dato fecha, podemos hacer esta diferencia de tiempos. ¿Qué tenemos? Tenemos date, que es solamente el manejo de fecha, lógicamente en formato inglés, año, mes, día. Tenemos time, que es la hora, en 24 horas, bajo la notación de hora, minuto y segundo. Tenemos year, para manejar solamente los años. En el caso del year, cuando guardamos información, soporta 2 dígitos o 4 dígitos. Si llegamos a utilizar la notación de 2 dígitos, paso el 25 del 2 del 18. Bueno, si está arriba del 0 y antes del 69 es el año 2000. Y del 70 al 99 es 1970
partiendo y teniendo como política de inicio la fecha epoch. El 1 de enero del 70 es una fecha importante en la informática, por lo cual si uno no pone 1970 o no pone 2070, el 70 asume 1900. Asumo, lógicamente, que conforme nos acerquemos al 2070, este comportamiento va a ser modificado en alguna nueva actualización de MySQL. Tenemos, lógicamente, datetime, que es la conjunción de año, mes, día, hora, minuto y segundo. Y tenemos timestamp, que también es un tipo de dato que almacena fecha y hora, pero tiene un comportamiento distinto al del date. Supongamos por medio segundo que creo una base de datos donde tengo el nombre de la persona, su contraseña y la fecha de alta. Si la fecha de alta es un timestamp, esa fila en particular, esa columna, perdón, se va a actualizar junto con cualquier otra columna que cambie. El usuario entra dentro de una semana y cambia su nombre, no solamente va a cambiar el nombre, sino que también va a cambiar esta columna que sea de tipo timestamp. O sea que el timestamp como tipo de dato es una columna de tipo fecha y hora, pero que se autoactualiza cuando hay alguna modificación en algún otro dato de una fila. O sea, a ese usuario en particular, si cambió el nombre, se le va a cambiar automáticamente este timestamp. Por lo cual, para el manejo de fechas que deban ser inmutables, como la fecha de alta o la fecha de nacimiento, habría que usar date o datetime, dependiendo si soportamos o no la marca de tiempo, la hora, minuto y segundo. Tenemos también tipos booleanos, sin embargo, MySQL en su documentación oficial dice que no reconoce el tipo de dato booleano como nativo, todo lo que ofrece es por compatibilidad. Y en la misma documentación recomienda que si necesitamos un booleano, que trabajemos con un valor numérico. Por ejemplo, un tinyInt que guarde 0 o 1. 0 para falso, 1 para verdadero o la notación que nosotros queramos como programadores. Sin embargo, si a toda costa necesitamos un booleano, tenemos dos tipos de datos que ofrece MySQL que son solo por compatibilidad con otros sistemas de gestión. Por un lado tenemos bit, el concepto de bit es una unidad informática prendida o apagada, por lo cual es un tinyInt que tiene como límite 0 y 1. Y por otro lado tenemos bool, que es la abreviatura de booleano, que también es un tinyInt, pero no tiene la restricción de 0 y 1. O sea que en un tipo de dato bool podría almacenar el número 6, cuando 0 y 1 deberían ser la representación de true y false en casi cualquier lenguaje de programación. Por lo cual se recomienda que no utilicen tipo de datos booleanos salvo que lo necesiten, y si lo necesitan que sea un tinyInt que guarde 0 para falso y 1 para verdadero. Y por último nos quedan los tipos de datos array. Los tipos de datos array son columnas que permiten definir una serie de opciones para que el usuario elija alguna de esa opción, pero en realidad, si bien se parece al concepto de array, tiene una serie de diferencias que evidencian que no son un array real. Por ejemplo, tenemos por un lado el tipo de dato enum. El tipo de dato enum lo que hace es definir un listado de posibilidades de los cuales el usuario solamente puede elegir una y nada más que una opción. Y por otro lado tenemos el set. El set también nos permite definir una lista de posibilidades de las cuales el usuario puede elegir una o todas, si lo desea. Técnicamente son la representación de la base de datos de dos controles del HTML, como son los input de tipo radio, donde solamente puedo elegir una sola opción, y los input de tipo checkbox, que nos permiten elegir una, ninguna o todas. Son la versión MySQL de esos dos controles. Y tal como sucede con esos controles del HTML, existen para que el usuario no pueda escribir abiertamente en un control donde yo ya tengo predefinida una serie de opciones. En vez de ofrecer un varchar y que el usuario escriba libremente su género, le puedo dar un listado ya predefinido de masculino, femenino y todos los géneros que manejemos adentro de nuestra plataforma. Entonces, en vez del usuario escribir libremente, va a seleccionar de un listado de opciones ya predefinidas. Si es una o son varias, dependerá de la información que estamos almacenando y de lo que nuestro sistema tenga que hacer. Ahora, estos tipos de datos, set y enum, que se parecen a un array, en realidad tienen una serie de tecnicismos que hacen que no se comporten como tal. Primero, un tecnicismo que no es menor: cuando definimos una columna de tipo enum, donde se puede elegir una sola opción, podemos definir hasta 65.535 opciones de inicio. O sea, cuando creamos la columna le vamos a decir, tengo la columna, supongamos que en nuestra publicación tenemos categorías. Tengo la columna categoría, donde tengo novedades, deporte, política, economía. Bueno, si yo ya tengo predefinida todas las categorías que tengo, podría ser un enum
y que solamente se elija una categoría y nada más que una categoría, puedo completar 65.535 opciones. En el tipo de datos set, como podemos elegir una o todas, nos limita a un máximo de 64 opciones. Eso ya puede ser un problema cuando manejamos mucha información. Ahí tendremos que ir por otro camino distinto, que lo vamos a ver en la próxima unidad cuando modelemos y razonemos la base de datos. Adicionalmente, cuando manipulamos los valores, toda la información que seleccionamos o que insertamos va entre comillas. Supongamos que tengo de vuelta la posibilidad de elegir en qué categoría publico un texto. Bueno, si elijo una determinada categoría, cadena de texto, comilla, el nombre de la categoría, comilla, o sea, el valor que elegí. Y en el caso de ser un set y haber elegido más de una opción, es una única cadena de texto, comilla, valor 1, valor 2, valor 3, todos los valores que seleccioné y cierro comilla. Entre el valor y la coma que separa del siguiente sin espacios, porque si no estamos diciéndole al motor de MySQL que esa opción que elegimos tenía espacio en su texto. ¿Cuál es la parte donde nos damos cuenta que no es un array? Todos los ítems de ese listado de opciones lo podemos acceder por el nombre, categoría 1, categoría 2, categoría 3 o por su índice. Y si lo hacemos por índice, no es el índice 0, 1, 2, 3, 4 como pasa con cualquier lenguaje de programación, sino que el primer índice es el 1. Eso nos avisa ya de antemano que no tiene el mismo comportamiento de un array. Y por último, tiene un bug importante el manejo de set y enum. Cuando nosotros definimos que un registro, una fila en particular, seleccionó una determinada opción de set o enum, si después se nos ocurre cambiar el valor del texto, pasamos de la categoría economía a política y economía. Le cambiamos el nombre. Todas las filas que hayan seleccionado la opción economía van a perder la opción seleccionada. ¿Por qué? Porque las asociaciones, si bien son arrays, no las hace por el índice, que sería lo lógico, elegí la categoría 4, sino que lo hace por el valor. Si elegí una categoría, elegí la categoría política. Si después pasa a ser política y economía, ya no es el mismo valor y pierdo las filas asociadas. Por lo cual, puntualmente, el manejo de set y enum lo vamos a limitar en este curso a la definición de aquellas columnas donde ya tengamos definido de antemano qué valores tenemos para elegir, o sea que no tengamos que agregar o quitar información, y adicionalmente que esa información no sea susceptible de estar modificando su contenido. Si es una información que va a cambiar su contenido, será otro tipo de almacenamiento, una tabla aparte con todo el listado de opciones que tenemos, o un tipo de dato varchar donde la gente escriba libremente y modifique libremente.